Arturo Ávila se vuelve a echar un debate 3-1. Corre video. Sí, comentar que hay una narrativa de comunicación de la oposición siempre distinta a la realidad. Porque el presupuesto es un presupuesto histórico, el más grande que hemos tenido en la historia de nuestro país. 9.3 billones de pesos es un presupuesto muy grande, muy importante, ¿no? Segundo, decir que tiene 4 ejes que me parecen fundamentales. El primero es disciplina fiscal y disciplina financiera. Una reducción del déficit fiscal del 5.9 al 3.9%. Y ojo, mucha gente podrá alegar que el déficit fiscal es bueno cuando se tiene que atender ciertas cosas o es malo cuando te gusta para el despilfarro. Por ejemplo, si nuestra economía tiene un 51.4% de endeudamiento del Producto Interno Bruto, en términos de las variables macroeconómicas, es perfectamente aceptable. Hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, que tienen hasta el 200% del Producto Interno Bruto, o como Japón, que tienen el 289% del Producto Interno Bruto. Si el 5.9% resolvió en su momento lograr sacar a 9.5 millones de mexicanas y de mexicanos de la pobreza extrema, de acuerdo a datos del Banco Mundial, no son datos de Arturo Ávila, ni son datos de Morena, me parece que eso es muy importante. Si el tema de hacer una redistribución del presupuesto para atender un proyecto de nación al que nosotros definimos como humanismo mexicano, les molesta a los conservadores, pues lo siento mucho, pero ahora nos toca gobernar a nosotros. Y en esa lógica vamos a seguir priorizando las pensiones para adultos mayores, para adultas mayores, vamos a seguir apoyando a nuestros jóvenes, a los que ellos despreciaron muchísimo, les llamaban niños. Nosotros elevamos a rango constitucional Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a dar becas, vamos a crear universidades gratuitas, 100% gratuitas en todo el país. Vamos a seguir apoyando a nuestros jóvenes, a nuestros niños con becas y con apoyos, porque somos un gobierno que está enfocado fundamentalmente a aliviar la enorme desigualdad social que generaron los gobiernos neoliberales durante muchos años. Gobiernos, Adela, que le decían a los inversionistas, vengan a México, porque nuestra mayor ventaja competitiva es que pagamos muy poco. Imagínate qué poca madre. Perdón, lo digo con todo respeto. O sea, eso nos condenó a una especie de esclavitud moderna y una especie de espacio de trabajo en donde estábamos condenados a ser una especie de maquilador. Y nosotros hemos dado la vuelta a ese concepto, aumentando en un 151%, en términos reales, ya que Damián quiere hablar de términos reales, el salario mínimo, lo que nunca hizo ni el gobierno de Vicente Fox, ni el gobierno de Enrique Peña Nieto, ni el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Somos un gobierno que está entregando resultados. Somos un gobierno que en las obras de infraestructura las entregamos, y no, a ver, vamos al pasado. El tren insurgente de Enrique Peña Nieto no lo concluyó ni siquiera, ni porque iba a su tierra, ni porque iba al Estado de México. O la famosa refinería de Felipe Calderón, que solo le alcanzó para hacer una barda y no hizo más. O vámonos al monumento, y voy a ponerlo entre comillas, ¿no? A la estela de luz que está en Reforma, que no es más que la estela de la corrupción, y que se gastaron más de 1.300 millones de pesos en hacer trayendo cuarzo italiano. Por favor. O sea, no pueden ser tan cínicos y tan hipócritas. Nosotros entregamos un aeropuerto, les guste o no. Nosotros entregamos el Tren Maya, les guste o no. Nosotros concluimos con la obra que Enrique Peña Nieto no pudo concluir, el tren insurgente. Lo concluimos también. Nosotros inauguramos el aeropuerto de Tulum. Nosotros acabamos una refinería. Nosotros abrimos una línea para competir con el Canal de Panamá a través del Istmo de Tehuantepec. Nosotros hicimos una serie de caminos artesanales que coadyuvaron con la economía familiar de las zonas que más vulnerables son en términos económicos. Perdón, pero es que somos bien distintos. Y entiendo qué es lo que les duele. Y nuestro presupuesto, y claro, atiende. Por supuesto. Aliviar la pobreza, programas de infraestructura y la redistribución del gasto con un concepto de austeridad republicana, porque los señores eran reyes antes, ¿eh? Si no, pregúntale a Rosario, Enrique Peña Nieto, cómo se movía con 7,000 personas que dependían del Estado Mayor Presidencial. Mientras que tú hoy puedes acercarte a Claudia Sheinbaum y saludarla en un aeropuerto. Oye, la historia de ese pasado danino neoliberal, todo el rollo que acabamos de escuchar, todos juntos, así, en bola, 10 billones. Solito Morena, 8. ¿Sabe? Las obras, trae obras buenas. A mí me encanta el tren México, Querétaro, Guanajuato, y todo, que hagan se No creo que sea una buena idea seguirle metiendo dinero malo al malo. 40,000 millones de pesos al Tren Maya. Oye, el Tren Maya, me gusta el proyecto, pero costó $500 millones. O sea, 500,000 millones de pesos. Cuando decían que iba a costar una tercera parte, eso es mala planeación. Tú subsidias al Tren Maya con 11,000 millones de pesos. Lo subsidias. Le estás dando ese subsidio para que pueda sostenerse. Y solo produce 184 millones de pesos. Es decir, la cifra es contundente. El Tren Maya transporta diariamente 1,600 personas. Y la proyección era 8,200 personas diarias. Y si no vamos a crecer, si además esto del déficit que dicen que nos lo dejó, ¿quiénes? Ustedes, su gobierno, porque parece que ahora son otros. No, el gobierno previo, que era un gobierno de Morena, nos dejó un déficit del 5.9%.
Oye, ahí te va. Venga. Primero, decía Rosario que hay que hablar con la verdad, y estoy de acuerdo, hay que hablar con la verdad. Ella dice, ¿por qué no someten a consulta? Bueno, pues 2024 fue la mejor consulta. Les pusimos una paliza a la oposición. 36 millones de mexicanas y mexicanos salieron a votar por nosotros. Y podrá Damián hacer la cara que quiera, pero ellos sacaron 9 millones de votos, ¿eh? El PRI sacó 6 millones de votos, 5 millones de votos, para ser preciso, y 6 millones de Movimiento Ciudadano. Así es que, perdón, pero son una cuarta parte de lo que representó el electorado. Para 46%. Decía Rosario, vamos a hablar con la verdad. Fíjate cómo es incongruente Damián. Cuando yo dije que hubo un reajuste de 30,000 millones, es bien poquito. Pero cuando él tomó el caso para ejemplificar los 40,000 millones de la Guardia Nacional, es un mundo, es muchísimo. Hay una contradicción siempre entre lo que dicen, y en este mismo debate lo puedes revisar. Eran 30,000 cuando yo hablé de reajuste y era muy poco, y los 40,000 de la Guardia Nacional ahora resulta que son muchísimos. Siguiente. El tema del Coneval, corregirle el dato a Damián Cepeda, porque hay que hablar con la verdad, dice Rosario. Coneval dice 6.5 millones de personas, no 5 millones de personas, nomás le quitaste 1.5 millones de personas. Estás agarrando el 2020. Pobreza, de acuerdo a datos del Coneval. Compáralo con el inicio del sexenio. Y este punto que me parece importante mencionar. Las funciones del Coneval se van a redistribuir al INEGI, y yo por lo menos, creo que el INEGI hará una gran labor, como la hace, con todo lo que realiza y que es parte de su competencia. Así que yo no estoy preocupado. Y finalmente, mencionar que pues no es que seamos conservadores, Rosario, en el caso de los vapeadores, pero yo no voy, por supuesto, nunca a estar de acuerdo que nuestras niñas, que nuestros niños, que las jóvenes, que los jóvenes vean o entren a esta situación que está generando tantos problemas de salud, no solamente en el país, a nivel nacional, y me parece también que hay un vínculo muy importante del crimen organizado con esta actividad, del cual no se ha hablado mucho. Y el segundo tema que me parece muy importante es una medida precautoria para que no tengamos ya una crisis de salud como la que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, y como está sucediendo, empezando a suceder en México, con primeros fumadores, niños de 12 y de 11 años, perdón. Pero por eso regulas. Nunca de tabaco, Arturo. Nunca podré estar de acuerdo con no proteger a las niñas y a los niños. Pero los proteges regulando, no prohibiendo, porque prohibiendo lo único que haces es fomentar el mercado negro y que de todos modos tengan acceso a eso. Pues en un país una visión progresista. Y que las prohibiciones tengan efectos. Si vamos a pensar que las prohibiciones van a provocar mercados negros y entonces que México no tiene solución, pues ya estamos amolados. Pero es que ya le estás dando ese mercado al crimen organizado. Si no regulas como Estado. Pues está prohibido a los menores de edad hoy. En seguridad estamos asignando... Dios, perdonen. 297,870 millones de pesos para modernización de infraestructura, fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia y para una estrategia de prevención del delito. Así que, nuevamente, Damián nos da verdades a medias o mentiras parciales. ¿Cuándo habías visto tú que un programa hace 10, 20, 30 años, cuándo habías visto que un programa, el que sea, tuviera a un analista neutral, a un miembro del oficialismo y a un opositor, analista opositor? Es lo que acabas de ver ahorita, y hablan de regresión, de autoritarismo, de dictadura. Antes no, antes lo que había era gobernadores priistas, panistas, hablando de lo bien que estaba el país, diputados, diputadas panistas, priistas en los programas. Los de izquierda, una vez a la semana los invitaban, y mucho menos los exponían al oficialismo con gente de izquierda, porque les iban a decir todas sus verdades. Y ahora sientan siempre a uno de la 4T y ponen a uno de MC, ponen a uno del PRI, a uno del PAN, hasta del PRD, insultan a la inteligencia de la ciudadanía y ponen a gente hasta del PRD, antes que poner a alguien del PT o del Partido Verde. Increíble. Entonces, suponiendo sin conceder lo que dicen los opositores, que dicen que la deuda de Morena, pero hay obra. Y antes pedían prestado sin obras. Eso es lo que se critica. Dicen, es que el tren no me gusta, eso no me gusta, pero se hizo. Antes no se hacía nada. Todas las obras que acaba de nombrar Arturo Ávila quedaron para los mexicanos. Y aunque no les gusta reconocerlo a estos opositores, ¿no? Se sacó, ahí está en el Banco Mundial, no lo dice nosotros, no lo dice la 4T, se sacó a 9.5 millones de mexicanos de la pobreza. Así como vamos hacia un camino, así como los países después de la Segunda Guerra Mundial, así, sin corrupción y con un estado de bienestar, con un gobierno bien nacido, un gobierno humanista que se fije primero en la gente y después en el negocio, que es lo que hacían los neoliberales. Primero veían el negocio y después a la gente, si es que la veían. Entonces, como siempre, barriendo el piso con estos cuates que no tienen nada que hacer,
Nada que criticarle a Morena, critican como si ellos hubieran gobernado perfectamente, nos dejaron 60 millones de pobres, todavía tienen la cara dura de sentarse ahí y darle tips y clases de gobierno a la 4T. Dime qué piensas tú, hasta luego.